Hace unas semanas atrás, Disney lanzó una nueva película animada llamada Encanto. Siempre me gustaba ver las nuevas películas que Disney anunciaban por la televisión o por su canal de YouTube oficial. Miré en la plataforma de Disney Plus, su precio era tan alto y sin pensarlo me lo compré y lo vi. Cuando lo vi por primera vez me encantó mucho su historia y trama que ocurría. Un día después de su estreno fue lo peor que me ha pasado en mi vida. No era lo mismo cuando lo miré por la primera vez en la plataforma de Disney Plus. En una noche me encontraba solo en mi cuarto aburrido y sin saber qué hacer. Me estaba preguntando y dando las ganas de ver de nuevo Encanto, que Disney lanzó recientemente una nueva película animada, pero recordé que había prometido a mis padres que lo veríamos juntos como familia, pero ya era demasiado tarde para mí, así es que decidí verlo nuevamente. Abrí Disney Plus y puse el buscador Encanto. Le di en reproducir de nuevo. La introducción de Disney se escuchaba un poco reversa y algo impactante de verdad, pero no le di importancia y seguí viéndolo. Y empezó la película con Alma y su esposo escapando juntos con las personas. Estaban alejándose de unas personas malas que querían matar a todos. Alma tenía en sus brazos sus hijos, pero su esposo pensó que sería buena idea en sacrificarse para que las personas malas no los mataran y a su esposa con sus hijos. Pero cuando lo vi por primera vez esa escena no era lo mismo. Cuando lo vi por primera vez, la escena no estaba censurado como lo mataron a su esposo. Le dieron espadazos en todo su cuerpo, sacándole la cabeza y cortándole todos sus brazos y llevándoselo a un lugar, nunca saberlo más. Cambió la escena con Maribel de niña, que estaba un poco nerviosa que podía tener un don como sus familiares. Estaba lista y agarró la puerta, pero en vez de darle un don, estaba empezando a hacer magia, pero de un momento se apagó y se detuvo, y no era digna de tener un don Maribel. De un momento la casa agarró a Maribel y le hechizó con una magia negra. No sabía qué le estaba pasando. Empezó a ocurrir cosas, la casa se estaba derrumbándose por completo, hasta que Maribel se había transformado en un diablo con dones de todos sus familiares. Empezaba a lanzar las plantas a las personas atravesando su espalda, matando a cada uno. Su familia no quería lastimarla a Maribel y no sabía lo que estaba pasando, y quisieron controlarla, pero ella estaba poseída por un demonio que la hacía muy fuerte. Maribel atacó a su familia, sacándoles las cabezas y cortándoles por la mitad. Maribel miró a la vela y lo agarró y le echó magia oscura, así haciéndose más fuerte que explotara la casa mágica, haciéndola en pedazos, y se destruyó la casa. Alma estaba todo de polvo y partes de la casa tirados, arrastrándose al suelo herida. Maribel con su pie aplastaba a su abuela por la espalda. Su abuela le preguntó: ¿por qué, Maribel? ¿Qué estás haciendo esto? Maribel respondió: ay, abuela, yo siempre quise tener un don como mi familia, pero más fuerte que todos. Con la ayuda de Bruno me hizo ver el futuro que no iba a tener ni un don, así es que me tropecé con una piedra y me caí en una cueva, y había encontré unos pergaminos que decían invocar un demonio, que al invocarlo te daría más poder. Y en esa misma noche, abuela, hice el ritual que decía los pergaminos. Lo hice, pero noté que no funcionaba nada, no tenía ningún hechizo, pensaba que era mentira todo, hasta que me di cuenta que sí funcionó. Ahora no hay nadie que me pueda detener, ni tú, anciana, ya es tu momento de morir. Alma estaba diciendo: no, Maribel, somos tu familia y no merecemos esto. Sin pensarlo, le cortó la mitad de la cabeza, derramando sangre en el suelo. Así Maribel, deshaciéndose de todos y de todos los que estaban ahí, sin pensarlo miró hacia la pantalla y me estaba mirando fijamente a mí, y decía que ahora vendré por ti, y rompió la pantalla, así explotando mi celular y tirarlo al suelo y calentándose. Yo me estaba asustando lo que era esto, pensaba que era una broma de Disney, hasta que un momento miré algo extraño. Es como si Maribel estuviera aquí conmigo. Escuché su risa, miraba en todos lados pero no había nada, hasta que Maribel
me agarró de atrás por sorpresa y me estaba preguntando, ahora por ver esto, vamos a matarte, y así nadie sabrá mi existencia. O si una persona mira este video, será asesinada también. Y me plantó su mano hacia mi espalda, llegando a mi corazón y arrancándome todo. Y así es cuando digo que nunca jamás vuelvan a ver Encanto de Disney.